¿Alguna vez te has detenido a pensar si tus palabras pueden ofender al mismo Cristo durante la misa? Santa Teresa advirtió con claridad lo que nunca debe pronunciarse en el instante más sagrado del altar. Sin saberlo, muchos hieren al cielo justo en el momento de la elevación. En cada celebración eucarística acontece la maravilla más grande sobre la tierra. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. En ese preciso instante, el cielo entero se inclina ante el misterio, mientras algunos permanecen distraídos, indiferentes o pronunciando frases impropias. Santa Teresa de Jesús, doctora mística de la Iglesia, no solo vivió en carne propia el misterio de la Eucaristía, sino que recibió advertencias que estremecen el alma, incluida una que pocos se atreven a recordar. Este mensaje no es para quienes buscan lo superficial, sino para las almas que anhelan conocer la verdad que redime y transforma. Si deseas que tu espíritu se eleve con Cristo en cada misa, acoge estas enseñanzas con el corazón abierto. Escucha con atención hasta el final, porque compartiremos las palabras exactas que Santa Teresa pronunció en la presencia del Santísimo y que hoy pueden renovar tu experiencia en la misa. Pero antes de entrar en ese tesoro, es necesario que prepares tu vida interior. Existen momentos en la historia del corazón que no se miden en segundos ni en palabras, sino en eternidad. El instante de la elevación en la Santa Misa es uno de ellos. No es solo un gesto litúrgico, ni únicamente una parte del rito. Es el núcleo del misterio cristiano, donde el cielo y la tierra se encuentran. Cuando el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo, sucede un milagro silencioso que los ojos no perciben, pero que las almas sensibles captan con reverencia. El Hijo de Dios se hace presente con toda su majestad, humildad y amor redentor, no de forma simbólica ni abstracta, sino real y sustancial. Cristo entero, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, está allí. Santa Teresa, testigo mística de esta verdad, afirmaba que en cada misa se renueva el Calvario, no como un recuerdo piadoso, sino como una actualización real del sacrificio del Señor. Añadía con fuerza que si los fieles comprendieran lo que sucede en ese momento, no podrían contener las lágrimas ni permanecer indiferentes. En la Eucaristía se concentra toda la fe de la Iglesia. Es el sacramento de los sacramentos, el manantial de toda gracia y la cima de la vida espiritual. No existe oración más alta ni devoción más fecunda que del alma que se une con reverencia al momento de la consagración. Y sin embargo, ¿cuántas veces suena en la misa el murmullo de voces ausentes, palabras automáticas, miradas perdidas? ¿Cuántos corazones están allí de cuerpo, pero lejos de espíritu? ¿Cuántos cristianos repiten gestos sin entenderlos, como si asistieran a una ceremonia vacía? ¿Y cuántos se atreven a hablar sin conciencia del fuego sagrado que los envuelve? Santa Teresa comprendió en su carne y en su espíritu que ese instante es demasiado sagrado para ser interrumpido por palabras humanas no inspiradas. Ella veía con los ojos del alma lo que muchos no alcanzan a percibir. La multitud de ángeles que rodea el altar, los demonios que huyen aterrados ante la presencia del Cordero y las almas que se abren o se cierran al amor divino según su disposición interior. La Eucaristía no es un simple encuentro, ni un emblema, ni una rutina dominical. Es el propio Cristo ofreciéndose al Padre en favor nuestro. Es el acto más sublime que puede tener lugar en la tierra, y en el momento de la elevación todo converge. La entrega del Hijo, el amor paternal del Padre, el soplo vivificante del Espíritu y la esperanza de nuestra redención. Por ello la Iglesia ha insistido desde siempre en la necesidad del silencio, de la adoración profunda y de la actitud reverente. Las palabras humanas, por hermosas que sean, deben retirarse con humildad ante el Verbo encarnado. Y si a pesar de todo brota alguna expresión, que nazca del corazón, con fe ardiente y auténtico respeto.
jamás de forma distraída ni automática, ni como quien recita sin comprender. Santa Teresa advertía que el adversario goza sembrando distracción precisamente en ese instante, no porque tema nuestro balbuceo, sino porque teme el poder de Cristo realmente presente en el altar, y sabe que, si consigue enfriar nuestro espíritu, nos arrebatará una gracia inmensa. Muchos fieles, aún con buena intención, murmuraban durante la consagración. A veces repiten fórmulas memorizadas, otras improvisan oraciones, pero no siempre se cuestionan si esas palabras realmente agradan a Dios, o si, por el contrario, impiden al alma sumergirse en el silencio contemplativo que el momento demanda. La Santa de Ávila no juzga, sino que anima, no impone, sino que enseña desde su experiencia más profunda. Para ella, al contemplar la hostia elevada, el alma debía recogerse en lo más íntimo, y si alguna palabra debía surgir, que fuera un suspiro de amor, una exclamación de fe, o simplemente el silencio que habla con más elocuencia que cualquier discurso. No hay tributo más perfecto al cuerpo de Cristo que la adoración profunda, callada y reverente. Y si el corazón siente la necesidad de expresarse, que lo haga desde lo más hondo, como quien dirige su voz al amado que ha descendido del cielo a su pecho. Este primer pasaje nos invita, a través de la voz de Teresa y de la Iglesia, a redescubrir la santidad del instante eucarístico, a silenciar el ruido del mundo, a despejar la mente de distracciones y a postrar el alma ante el misterio. Allí está Él presente, vivo, aguardando no nuestras palabras mecánicas, sino nuestra entrega sincera. Y si algo ha de pronunciarse, que nazca de un corazón incendiado por el amor divino, no de la costumbre, no de una fórmula mecánica, ni de un acto distraído. Que sea una palabra que arda, no que resuene, que adore, no que explique, que sepa callar tras pronunciar, Señor mío y Dios mío. Esa es la actitud del alma que ha comprendido, y es la antesala perfecta. Ahora entraremos en el íntimo corazón de Santa Teresa para descubrir lo que ella vio, sintió y recibió, cuando, postrada ante el altar, escuchó desde el cielo palabras que estremecieron su conciencia y que hoy pueden transformar la nuestra. Para Teresa de Jesús, el sagrario no era un arca dorada, ni el altar un mero mobiliario sagrado, sino el umbral de lo eterno. Allí no había un símbolo, sino una persona viva, y la fe encendida por la gracia la llevó desde su juventud a vivir una amistad profunda con el Señor sacramentado. La existencia de Santa Teresa está llena de instantes de éxtasis, visiones interiores y revelaciones, que marcaron no solo su camino espiritual, sino el de innumerables generaciones. Y entre todas sus experiencias, las relacionadas con la Eucaristía sobresalen por su hondura, su misterio y su llamada a la vigilancia. Teresa no necesitaba mirar con los ojos del cuerpo para reconocer a Cristo presente. Su alma lo percibía con una certeza más firme que cualquier prueba visible. En una de sus plegarias más célebres exclamaba: «Oh mi Jesús sacramentado, ¿quién podría hablar con dignidad de tu amor tan oculto, tan paciente y tan entregado en este diminuto pan?» De acuerdo con sus escritos y con los relatos que recogieron sus confesores, cuando se elevaba el cuerpo y la sangre de Cristo, Santa Teresa entraba en un estado de suspensión mística. Todo su ser se concentraba en una adoración sin distracciones, y a menudo permanecía arrodillada e inmóvil durante largos minutos tras la consagración. Una de las visiones que más asombró a quienes la rodeaban ocurrió en una Eucaristía celebrada en el convento de San José en Ávila. En el instante de la elevación, Santa Teresa cayó de rodillas con tal ímpetu que parecía crujir el suelo. Las hermanas, alarmadas, acudieron a socorrerla, pero al acercarse,
Notaron que su cuerpo estaba rígido, casi petrificado, y su rostro empapado en lágrimas. Más tarde, al recobrar el conocimiento, contó que había visto al Señor rodeado de ángeles, con el semblante resplandeciente, y que una luz indescriptible brotaba de las manos del sacerdote. Sin embargo, no todo en sus revelaciones era júbilo. En otra experiencia más dolorosa, relató cómo en algunas misas el Señor no recibía amor, sino indiferencia. Describía a ciertos fieles asistiendo sin atención, murmurando o distrayéndose, y entonces, justo al elevarse la hostia, el semblante del Señor en su visión se tornaba triste. Decía que era como contemplar a un rey abandonado por su pueblo, que ofrecía su amor y recibía silencio o desdén a cambio. Santa Teresa comprendió que el momento de la consagración no era un mero detalle litúrgico, sino un auténtico juicio interior. El alma se hallaba frente a su Dios y no cabía ni tibieza, ni rutina, ni palabras vacías. En su obra Camino de Perfección, ella escribe con firmeza: «Oh almas cristianas, considerad esto, que nuestro bien Jesús se os entrega por completo en la Sagrada Comunión. ¿Y qué le ofrecéis vosotros? Palabras sin pasión, vidas distraídas, amores divididos». Aquella monja que reformó el Carmelo con determinación y ternura fue inflexible en cuanto a la reverencia eucarística. En una carta dirigida a la priora, afirmó que si alguna religiosa hablaba durante la elevación, aunque fuera en voz baja, debía ser corregida con caridad, pero con decisión, porque en ese instante no se conversa con nadie más que con Dios. Su unión con la Eucaristía ardía como fuego, no soportaba que se la tratase con ligereza, no aceptaba excusas para la irreverencia, y al mismo tiempo ofrecía luz a quien anhelara cambiar. Nunca ejercía juicio sin misericordia. Siempre que hablaba de la misa, lo hacía sabiendo que estaba a punto de tocar lo sagrado con los dedos del alma. Una historia conmovedora relata que, durante una prolongada enfermedad, pasó varios días sin poder asistir a misa. Las religiosas advirtieron cómo su ánimo decaía, no tanto por el padecimiento corporal, sino por el ayuno forzado de su Señor. Cuando finalmente pudo regresar y el sacerdote elevó la hostia, Teresa exhaló un gemido profundo. Más tarde explicó que sintió cómo su alma volvía a unirse con su esposo y que ese instante le dio más fuerza que todos los remedios juntos. En otra ocasión, mientras oraba ante el sagrario, recibió lo que llamó un toque divino que la dejó paralizada de emoción. Contó haber escuchado en lo íntimo una voz que le decía: «Cada vez que se eleva mi cuerpo, es como si los cielos se abrieran para ti. No lo olvides». Esa frase quedó grabada en su memoria y la meditación sobre ella se prolongó durante semanas, aunque también recibió advertencias. En su ancianidad, Santa Teresa relató una experiencia mística en la que contempló a algunas almas reprenderse por hablar durante el momento de la elevación, sin reparar en lo que decían. No eran expresiones ofensivas, sino palabras lanzadas por distracción o repetidas por costumbre, desprovistas de un amor auténtico. El Señor le mostró cómo esos gestos, aunque no llegaran a constituir pecado mortal, apagaban la gracia y herían la ternura del amor divino. Ella concluía afirmando que, en ocasiones, el silencio de un alma enamorada vale más que cualquier palabra, que no todo debe pronunciarse, que hay instantes en que el amor se expresa mejor con adoración silenciosa que con fórmulas vacías. Con esta vivencia, Santa Teresa no solo nos revela una profunda cercanía con el Santísimo, sino que nos ofrece una verdadera pedagogía espiritual. Nos enseña que no estamos ante un símbolo, sino ante una presencia viva, que no basta con asistir a la misa, sino que es preciso participar con el corazón. Que no es suficiente recitar palabras, sino que deben brotar de lo más íntimo.
Ahora que hemos comprendido la grandeza de ese instante y cómo Teresa lo vivió en presencia del Santísimo, debemos acoger su advertencia. No toda palabra es oportuna. Algunas, aunque parezcan piadosas, pueden herir la santidad del momento si no nacen de un amor sincero. La elevación en la Santa Misa es para la fe católica el punto culminante de la liturgia. Allí el sacerdote, actuando en persona Christi, pronuncia las palabras de la consagración, y el pan y el vino dejan de ser simples especias para convertirse verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor. Este momento no es solo solemne, sino sagrado, no solo bello, sino divino, y exige del alma una respuesta acorde: reverencia, recogimiento y adoración. Sin embargo, a lo largo de los siglos, tanto santos como teólogos han advertido que existen palabras y actitudes que, sin llegar a ser blasfemas, dañan la delicadeza del misterio. Son expresiones nacidas de la costumbre, no del amor. Palabras pronunciadas sin conciencia o en un instante que pide silencio. Incluso cuando estén bien intencionadas, pueden arrebatar al alma la gracia que está a punto de recibir. Santa Teresa fue muy clara al respecto. No basta con articular fórmulas piadosas durante la elevación, ni con repetir frases por devoción. Si no proceden de un corazón interiormente silencioso y animado por el temor reverente, se tornan mero ruido, y ante la presencia de Dios, el ruido es un obstáculo. Entre las expresiones que la tradición considera fuera de lugar en ese instante preciso, destacan aquellas que buscan rellenar el silencio con frases automáticas. Decir en voz alta: «Te adoro, Señor», o «Gracias, Jesús mío», puede parecer inofensivo, pero si se hace de modo mecánico o distraído, pierde su valor. Santa Teresa advertía: hay palabras que salen de la boca sin haber pasado por el corazón, y el Señor las recibe como un eco vacío. Otra costumbre que ella reprochaba era comentar en voz baja lo que sucedía. «Miren, ya es el momento. Qué bello el canto, qué precioso el cáliz». Aunque dichas sin mala intención, estas frases rompen el recogimiento del alma y distraen a quienes acompañan. Durante la elevación, no debemos contemplar el altar como un mero objeto sagrado, sino como el lugar donde el esposo se entrega por amor. Ante eso, cualquier comentario resulta superfluo. Y aún más grave es pronunciar susurros llenos de duda, juicio o crítica, pues incluso en voz baja hieren la reverencia debida. No me agrada este presbítero. Siento que la celebración se prolonga en exceso y me cuesta comprender por qué actúan de esta manera. Esas expresiones pronunciadas justamente cuando Cristo se ofrece al Padre resultan no solo fuera de lugar, sino francamente ofensivas. Como advierte Santa Teresa, pensamientos de esa índole pueden abrir una puerta al demonio, quien busca dispersar y dividir al alma durante el momento más sagrado. Además, no conviene incurrir en exaltaciones emocionales, exclamaciones estridentes de aleluya o gloria a Dios, lanzadas con un tono desmedido, palmoteos ruidosos o gestos escénicos que no surgen de un amor sincero, sino del ansia de llamar la atención. La teatralidad de algunos feligreses, miradas al cielo, suspiros ostentosos, manos alzadas como si fuera un espectáculo, no refleja verdadero amor, sino un afán de protagonismo. La auténtica adoración es recogimiento humilde, casi invisible a los ojos del mundo. Según la santa, el alma enamorada no necesita elevar la voz, basta con contemplar en silencio al amado para expresarle todo lo que guarda el corazón. En ese tiempo, cada pensamiento superfluo se convierte en una piedra que impide al alma ascender hacia el Altísimo. La ausencia de ruido externo y mental facilita la escucha de la voz sutil de Dios,
que habla en lo profundo de nuestro ser. Otro descuido frecuente consiste en convertir ese momento de elevación en una sesión de peticiones personales. Señor, concédeme salud, protege a mi familia o atiéndeme en esta necesidad. Aunque las súplicas son legítimas y forman parte de nuestra intimidad con Dios, el instante de la consagración no es ocasión de negociación, sino de puro éxtasis adorador. El alma debe antes reconocer la grandeza del Señor y postrarse interiormente ante Él. Solo después llegará el tiempo de rogar. Santa Teresa insistía en que, durante la consagración, el corazón debe colocarse en actitud de ofrenda, no de petición. No se exige nada, se ofrece todo. Una expresión adecuada podría ser: aquí estoy, Señor, tómame y efectúa en mí tu voluntad. El magisterio de la Iglesia nos enseña que el silencio en la liturgia no es un vacío, sino una presencia activa, no pasividad, sino verdadera adoración. El silencio litúrgico no equivale a inacción, ni a un simple espacio vacío en el orden de la ceremonia. Es un puente que une el corazón humano con lo divino, un canal que permite al espíritu abrazar el misterio eucarístico sin interferencias. La elevación es uno de esos espacios sagrados en los que el alma calla porque Dios habla. Tal como proclama el Salmo: el Señor reina en su santuario, que calle toda la tierra delante de Él. Cualquier palabra durante la elevación, por bien intencionada que sea, interrumpe ese lenguaje íntimo que solo el silencio puede suscitar. Santa Teresa afirmaba que el alma recogida en ese instante recibe gracias particulares, luces interiores y consuelos que no provienen de los sentidos, sino de la fe. Quien se distrae con palabras profanas o emocionadas corre el riesgo de perder ese don tan precioso. ¿Significa esto que hablar está prohibido en un sentido legalista? No es cuestión de formalismo, sino de un llamado profundo al discernimiento espiritual. La pregunta correcta no debe ser: ¿puedo pronunciar esta frase?, sino: si nace del amor, agradará al Señor, me ayuda a unirme más plenamente a su sacrificio o me dispersa. Por eso, aun cuando el instinto nos empuje a recitar jaculatorias largas en voz alta, conviene preguntarse si esas palabras iluminan nuestra unión con Cristo o si solo llenan el silencio con un eco vano. La tradición de los santos nos enseña a usar pocas palabras, siempre sentidas y humildes. En numerosas comunidades religiosas se guarda un silencio absoluto en la elevación, no por rigidez, sino por amor, no por temor, sino por reverencia. El alma que ha tocado la presencia real de Cristo ama postrarse más que hablar. No se trata de juzgar a quienes, por costumbre o fervor, expresan alguna plegaria en ese momento. Cada corazón progresa a su modo, pero es necesario ofrecer una enseñanza clara, invitar a una mayor hondura y purificar nuestras devociones para que no se conviertan en meros hábitos vacíos. Santa Teresa advertía que el demonio a menudo se disfraza de piedad para distraer al alma. No hay terreno más frágil que el de la oración mal enfocada. Una palabra buena en el momento inadecuado puede convertirse en obstáculo, mientras que un silencio bien guardado se transforma en ofrenda dulce. Por eso, al acercarnos al altar, al contemplar al sacerdote elevando el cuerpo de Cristo y al escuchar el tintinear de las campanillas que anuncian la presencia real, lo más sabio, lo más santo y lo más profundo es mantener un silencio interior, mirar con fe, adorar con el alma entera, y si surge alguna palabra, que brote como un susurro íntimo en el corazón, como quien ama sin desear ser escuchado. De este modo se rinde homenaje al misterio, de esta forma se ama al amado, y así se dispone el corazón para acoger su enseñanza. Porque si existen palabras que es mejor guardar en silencio, también hay expresiones que, brotando del alma limpia, se elevan ante Dios como ofrenda de perfume sagrado. Una vez que reconocemos lo que conviene callar en el momento de la elevación, surge en el alma una pregunta imprescindible. ¿Qué es lo que podemos articular ante tan excelsa presencia?
La respuesta no consiste en recitar una fórmula, sino en cultivar una actitud interior. No se trata de aprender un catálogo de frases autorizadas, sino de adoptar una disposición que agrade a Dios y permita que nuestras palabras resuenen como un reflejo de su voluntad. Santa Teresa de Jesús, que participaba en la liturgia no como mera espectadora, sino como amante entregada, enseñaba que el lenguaje más puro durante la consagración no se mide por la elocuencia, sino por la adoración. No es preciso hablar demasiado. En realidad, no es indispensable pronunciar nada, pero si una palabra surge, debe nacer de lo más profundo del alma, como fruto maduro de la oración silenciosa. El silencio no es vacío de contenido, sino plenitud de presencia. El alma que se queda muda ante el Santísimo no lo hace por falta de fe, sino por un desbordamiento de amor interno. Santa Teresa aseguraba que cuando la presencia de Dios inunda el corazón, ya no hacen falta palabras. Él contempla el corazón y con eso basta. Sin embargo, hay voces sencillas que, dichas con amor y devoción, se convierten en auténticas flechas de adoración. No son numerosas, ni estruendosas, ni buscan la aprobación de los demás, se elevan en secreto hacia el cielo. Son expresiones breves, encendidas y humildes, como por ejemplo, Señor mío y Dios mío, o bien, creo, adoro, espero y te amo, según la tradición del ángel de Fátima. También pueden ser invocaciones como, ten piedad de mí, te adoro en el silencio, te entrego mi corazón. Estas palabras, cuando brotan del alma, agradan a Dios no por su forma literaria, sino por la intensidad de lo que comunican. El verdadero criterio para valorar si una expresión es adecuada durante la elevación no radica en su complejidad teológica, sino en su origen espiritual. ¿Nace del amor? ¿Fluye de la fe? ¿Se empapa de reverencia? ¿O acaso surge de la costumbre, de la prisa o del deseo de llenar el silencio? Santa Teresa aconsejaba al alma habituarse a hablar poco y amar mucho. Decía que una sola mirada dirigida al Santísimo, si es auténtica, vale más que 1000 palabras pronunciadas por rutina. Por eso sugería que, en la misa y sobre todo en el momento de la consagración, el creyente se recogiera en su interior, como si se escondiera en una cámara nupcial para contemplar al amado en lo más íntimo del corazón. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha enseñado que el silencio sagrado no interrumpe el rito, sino que es parte esencial de la liturgia. Es el espacio donde el Espíritu Santo obra con mayor profundidad, donde el alma deja de hablar para escuchar, donde la palabra humana cede el paso a la palabra divina. Y es precisamente en ese ambiente de recogimiento donde las pocas expresiones que se pronuncian adquieren auténtico peso espiritual. Muchos santos han tenido sus propias invocaciones en la elevación, siempre bajo la misma lógica de humildad y adoración. San Francisco de Asís repetía interiormente, «Te adoro, Señor Jesús, presente en todos los sagrarios del mundo». San Alfonso María de Ligorio recomendaba, «Jesús mío, misericordia». Santa Faustina, con profunda confianza, solía decir, «Jesús, en ti confío». Todas estas fórmulas son breves, arraigadas en la Sagrada Escritura y seguras desde el punto de vista teológico, pero sobre todo surgen del amor contemplativo. No se trata, por tanto, de imponer una forma de devoción distinta,
ni de reducir el momento más sagrado a un mero catálogo de frases. La clave está en formar al espíritu para que si decide expresarse, lo haga con profunda humildad y cuando las palabras falten, llore, guarde silencio o simplemente permanezca presente ante el misterio. Santa Teresa nos recordaba que, a menudo, el Señor no aguarda nuestras palabras, sino que anhela que nos dejemos amar, que lleguemos tal como somos, que renunciemos al control y nos postremos en adoración. En una de sus plegarias más conmovedoras, expresó: «Ya no sé qué decirte, Señor, porque todo en mí se enmudece ante tu grandeza. Solo reconozco que estás aquí, y con eso basta para adorarte». El corazón que asimila esta enseñanza deja de angustiarse por hallar las palabras adecuadas. Comprende que lo fundamental es la actitud interior, que lo que agrada al Señor no es la elocuencia perfecta, sino la sinceridad de la intención, y que, en muchas ocasiones, una sola palabra pronunciada con auténtico amor resulta más eficaz que todo un discurso. Además, es esencial formar a los pequeños y a los nuevos fieles en esta sensibilidad. Desde la infancia deben aprender que el instante de la elevación es irrepetible. No se habla, no se murmura, no se juega ni se distrae. Ante Dios, si se pronuncia palabra, que salga del alma, como un susurro de amor al que entregó su vida por nosotros. Los adultos, asimismo, han de examinar sus costumbres. Con frecuencia se dispersan, repiten oraciones sin meditar, conversan mientras el sacerdote alza el cuerpo del Señor. Cada creyente tiene que evaluarse con franqueza, no para hundirse en la culpa, sino para crecer en conciencia. El silencio reverente no es una carga, sino un regalo que nos aproxima de manera profunda a aquel que se dona en cada Eucaristía por amor. Santa Teresa vivía aquel instante con tal intensidad que tras la consagración a veces su voz se quebraba, no por fatiga física, sino porque una gracia que excedía todo lenguaje la conmovía profundamente. Contaba que sentía cómo el tiempo se detenía y quedaban solo ella y su Dios en un diálogo sin palabras. Ese es el sendero que propone: menos alboroto, más presencia, menos palabras, más adoración, menos frases huecas, más fuego interior, un fuego invisible que abraza el alma y convierte una misa rutinaria en un encuentro que trasciende el tiempo. Porque el corazón que ha aprendido a callar ante Dios ha aprendido a amar, y quien ama de veras no necesita indagar qué decir, pues su silencio enamorado ya lo dice todo. El amor auténtico no es insensible al trato que recibe. Dios, infinito en misericordia, también es infinitamente atento al corazón humilde que le busca, o al que le da la espalda, por ignorancia, dureza o desprecio. Y si esto es cierto en cualquier circunstancia, lo es aún más en el culmen del culto cristiano, la Eucaristía. Santa Teresa de Jesús fue testigo y mensajera de una verdad que no siempre se proclama con claridad: la manera en que vivamos la Santa Misa, especialmente en la consagración, produce efectos espirituales reales, profundos y, con frecuencia, invisibles a los ojos humanos. La reverencia, la fe y el amor suscitan silenciosas bendiciones, pero la irreverencia, la distracción constante y las palabras sin sentido pueden cerrar puertas, enfriar el alma y endurecer el corazón. El alma que acude a la misa sin amor, sin concentración, sin ese temblor interior, corre el peligro de quedarse ciega. Lo sagrado deja de conmoverla, lo divino se convierte en rutina, lo eterno en algo trivial. Y esto, insistía Teresa, es uno de los riesgos más graves para el espíritu religioso: acostumbrarse al fuego, hasta no percibir ya su calor. Durante sus años de intensa oración,
Santa Teresa experimentó visiones íntimas que mostraban qué sucede en el plano sobrenatural cuando un alma participa de la misa con verdadero fervor, y también lo que sucede cuando lo hace con indiferencia o falta de respeto. En una de esas visiones, contempló cómo de la hostia consagrada surgían resplandores de luz que se extendían para rozar a los fieles. Algunos los acogían y quedaban inmersos en esa claridad divina. Otros, distraídos o ecluidos en sí mismos, permanecían en tinieblas, como si una bruma espesa les impidiera recibir aquel don. Esa imagen la impactó profundamente. No se trataba de un castigo activo, sino de la consecuencia lógica de un corazón que no se abre. Cuando el alma no está realmente presente, cuando reza de forma mecánica o mira sin ver, la gracia roza su puerta, pero no logra entrar. El amor de Dios no se impone, se ofrece. Quien no lo acoge queda fuera. Santa Teresa subrayaba que el alma que no se prepara para la Eucaristía, que no cultiva el silencio interior y no purifica sus intenciones, arriesga a asistir al mayor prodigio de la tierra y marcharse tal como llegó, sin cambio alguno, sin luz, sin fruto, e incluso con un frío creciente en lo más hondo de su ser. En algunos casos, esa falta de reverencia provoca un enfriamiento paulatino del espíritu, un alejamiento sutil de la presencia divina y una pérdida de sensibilidad. La santa comparaba este proceso con un corazón que, poco a poco, se cubre de una costra. Ya no siente, ya no reacciona, ya no vibra ante lo sagrado. Y cuando el corazón se endurece, todo lo demás comienza a venirse abajo. Este deterioro no se advierte de inmediato, pero sí avanza sin freno. La costumbre vacía erosiona la fe. Las palabras mecánicas apagan la llama. Y si el alma deja de estremecerse ante el cuerpo de Cristo, empieza a morir en lo profundo. Santa Teresa también advertía que hablar de forma inapropiada durante la consagración brinda ocasión al enemigo espiritual, no por hechicería, sino porque él aborrece la Eucaristía y acecha cualquier fisura para distraer, dividir o enfriar el ánimo. Cuando alguien interrumpe ese instante con comentarios banales, risas o críticas, coopera sin querer con esa distracción que debilita la gracia. Pero no se trata solo del individuo. La irreverencia en la misa resuena en toda la comunidad. La atención o la distracción de uno influye en los demás. Una palabra fuera de lugar puede apartar a otro de la unión con el misterio. Un gesto irreverente puede deshacer el clima de oración que sostiene a la asamblea. Por eso decía Teresa, no solo pecamos cuando ofendemos al Señor, sino también cuando impedimos a otros amarle más. Y si esto ocurre con palabras que hieren el momento, ¿cuánto más con actitudes internas de desprecio o frialdad? Con tristeza hablaba de quienes asisten a la misa como quien cumple un trámite vacío, y no como quien entra en el misterio del amor crucificado. Esos corazones, aseguraba, no solo dejan de recibir, muchas veces terminan contagiando su indiferencia a los demás. Por ello insistía también en la urgencia de la reparación. Cuando hemos vivido la Eucaristía con descuido, cuando brota una palabra inoportuna, cuando asistimos con la mente en otro lugar, resulta imprescindible solicitar perdón, regresar al silencio interior y suplicar la gracia de empezar de nuevo. Santa Teresa nos enseñó que el Señor es infinitamente misericordioso y que una sola celebración eucarística vivida con auténtico amor puede curar años de rutina o de frialdad. Pero es preciso despertar, reconocer ese don, tomar conciencia y dejarnos sorprender de nuevo. Ella misma, al sentirse dispersa, solía repetir en lo íntimo antes de la consagración: Señor, hazme digna de estar aquí.
No permitas que mi alma sea sorda al amor que te entregas. Con ello se disponía, pedía auxilio y abría su espíritu al milagro. A menudo no percibimos con los ojos el irrespeto a la Eucaristía, pero su efecto lo sufrimos en lo más profundo del alma. La frialdad, la dispersión y la sequedad espiritual muchas veces nacen de una práctica litúrgica superficial. La sanación comienza cuando el corazón decide vivir cada misa como si fuera la primera o la última. Por esa razón, Santa Teresa no se cansaba de instruirnos. La manera en que tratamos al Señor en la consagración revela cómo vivimos nuestra fe. Si nuestra actitud es tibia, mecánica o superficial, tarde o temprano se resentirá toda nuestra existencia espiritual. La buena noticia es que el Señor nunca se fastidia de ofrecernos su cuerpo. Si hoy despertamos, si hoy volvemos a Él con reverencia y amor, si hoy guardamos silencio y exclamamos desde lo hondo, «Te adoro, Señor», entonces se inicia una restauración silenciosa que transforma todo. La palabra reverencia ha caído en desuso incluso dentro de lo espiritual, pero para Santa Teresa de Jesús era el lenguaje secreto del alma que se ha encontrado con Dios. No era una mera postura rígida ni un reglamento exterior, sino una actitud profunda del corazón, criatura ante Creador, ser amado ante el amado, nada ante el todo. En sus escritos no la presentaba como un compendio de normas, sino como la manera de permanecer en la presencia de Dios. Para ella, la reverencia brota naturalmente de una fe viva. Cuando el alma cree de verdad que Cristo está en el altar, no necesita instrucciones externas. Se recoge, se postra, guarda silencio, habla poco y ama mucho. Desde muy joven Teresa se sintió atraída por la presencia de Jesús en el sagrario. Aunque aún no tenía un léxico místico para describirlo, intuía allí a alguien y no a algo, a alguien santo, grandioso, pero cercano y digno de todo respeto. Con los años, esa sensibilidad se afinó hasta convertirse en una verdadera escuela de adoración. Para Santa Teresa, la reverencia era sobre todo interior. No bastaba arrodillarse con el cuerpo, sino hacerlo con el corazón. Decía que a menudo alguien puede estar de rodillas, pero con el alma en otra parte, y que en cambio, quien no puede postrarse físicamente, puede rendirse totalmente ante el Señor en su espíritu. Este lenguaje del espíritu reverente se manifestaba con especial nitidez durante la misa. Ella se preparaba para asistir como quien acude a un encuentro de vida o muerte. No solo llegaba con antelación, sino con el alma dispuesta. Se recogía antes de entrar, evitaba las conversaciones innecesarias y no permitía que las preocupaciones del día invadieran ese espacio sagrado. Para Teresa, la misa era el centro de su vida interior y todo lo demás giraba en torno a ese encuentro. Durante la consagración, su postura transcurría en un silencio absoluto, como si cada parte de su ser, pensamientos, emociones y cuerpo, se abandonara por completo al aquí y a la ahora. En esos instantes solía decir, el alma tiene que formarse en el arte de no hacer nada salvo amar, sin analizar, sin pensar, sin razonar, simplemente amar en silencio con todo el ser. Con contundencia resumía, la auténtica reverencia brota cuando se comprende el amor. No hablaba de un miedo servil, ni de culpa, ni de frialdad ritual, sino de la reacción natural de un corazón que ha vislumbrado la grandeza de Dios y a la vez su propia pequeñez, y sin embargo, reconoce hasta qué punto es amado por Él. Por eso la reverencia no se impone desde fuera, sino que despierta en el interior, y cada alma debe cultivarla con el mismo cuidado que requiere una flor delicada o un fuego que podría extinguirse al menor soplo. Para mantener viva esa actitud, recomendaba nutrirla con la oración continua, la lectura espiritual, la adoración silenciosa y la humildad sincera. Santa Teresa advertía que si se pierde la reverencia, la vida interior se empobrece.
el alma se enfría, la oración se convierte en rutina y la celebración eucarística pasa a ser un hábito vacío. En cambio, cuando el alma recupera esa reverencia, todo renace, el fuego interior resurge, la oración recobra su fuerza y la misa se vive como un festín real. Primero, indicaba el silencio interior. No se puede adorar con un corazón repleto de distracciones. Hay que aprender a callar, a recogerse y a crear un espacio donde la presencia divina encuentre acogida. Antes de asistir a la celebración, aconsejaba repetir en lo íntimo una breve súplica. Señor, concédeme recogimiento. Aplaca el ruido en mi interior para que pueda escucharte. Segundo, invitaba a la meditación del misterio. Comprender lo que acontece en la Eucaristía despierta asombro y respeto en el alma. Santa Teresa animaba a reflexionar frecuentemente en la pasión de Cristo, para vivir cada misa como una participación real en su entrega. Ella decía, si entendiéramos el precio de cada Eucaristía, no podríamos contener las lágrimas al participar. Tercero, subrayaba la pureza de la intención. No basta con permanecer presente, es preciso asistir por amor, no por obligación o costumbre. La reverencia florece cuando vamos a la mesa del Señor con el deseo sincero de encontrarnos, de amar y de entregarnos, participando del amor que Él nos ofrece. Cuarto, señalaba la humildad constante. El alma verdaderamente reverente no se considera merecedora de estar ante Dios y al mismo tiempo se postra con mayor confianza, sabiendo que todo es un don inmerecido. Solo el corazón humilde puede acoger el regalo infinito de la Eucaristía con fruto. Finalmente, Teresa resaltaba la importancia de educar los sentidos. La manera de vestirse, la forma de caminar, el modo de mirar y las palabras que se pronuncian en el templo deben reflejar adoración, no por formalismo, sino por coherencia interior. Si Dios está realmente presente, ¿cómo no honrarlo también con cada gesto del cuerpo? El alma que ama de veras busca expresar ese amor en todas sus actitudes. Así, la reverencia se convierte en un privilegio, en la respuesta natural de quien ha sido tocado por el misterio. Cuanto más respondemos con reverencia, más rica se hace nuestra vida interior, porque el Señor no se revela a los eruditos, sino a los sencillos. La reverencia es la voz de quienes han encontrado al Rey. Santa Teresa resume este itinerario en una afirmación. No hay mayor gozo para el espíritu que sentirse humillado ante el Dios vivo, ni mayor honor que proclamar con todo el ser, Señor, no soy digno, pero te adoro. Ese es el habla del alma que ha hallado su centro, el sendero de la reverencia y el puente que nos conduce a reparar, sanar y renacer. La autenticidad cristiana no se mide por la carencia de faltas, sino por la capacidad de reconocerlas con humildad y enmendarlas con amor. En la celebración litúrgica, sobre todo en la Santa Misa, es posible distraerse, experimentar frialdad o pronunciar palabras sin plena conciencia. Sin embargo, el alma que anhela amar al Señor no se estanca en la culpa, sino que abraza la senda de la reparación. Teresa de Jesús enseñó con claridad que podemos equivocarnos ante el altar, pero lo esencial es no detenerse en el remordimiento, sino convertirlo en ocasión de humildad, de conversión y de mayor fervor. Ella afirmaba, el alma que se reconoce pobre y recurre al amado es siempre acogida con ternura. Esta verdad resulta fundamental cuando, al revisar nuestra conducta en misa, descubrimos que no siempre hemos estado a la altura del misterio. ¿Qué hacer cuando hablamos de más durante la consagración o participamos sin atención, por rutina y sin amor? ¿Cómo curar esa herida, no solo delante de Dios, sino también en el corazón que desea crecer? El primer paso consiste en admitir la falta sin engañarnos, no minimizarla, ni justificarla, ni compararnos con otros. Teresa de Jesús explicaba que la primera gracia que recibe el alma es una luz interior que le permite contemplarse con claridad. Si al concluir la misa, alguien siente que no adoró como debía, que pronunció frases automáticas o que se distrajo con el entorno más que con el Señor, esa conciencia ya inicia la curación. El segundo paso es un acto interno de arrepentimiento y amor. No se trata de flagelarse, sino de volver a dirigir el corazón hacia Cristo con humildad.
Una breve oración desde lo más hondo puede obrar milagros. Señor, no estuve atento. No te amé como mereces, pero aquí estoy. Quiero empezar de nuevo. Teresa de Jesús aseguraba que estos gestos sinceros agradan profundamente al corazón de Jesús, pues reflejan confianza en su misericordia. El tercer paso es vivir la siguiente Eucaristía como una ofrenda reparadora. No basta pedir perdón. El amor auténtico se demuestra en acciones concretas. Teresa aconsejaba preparar la celebración desde la víspera, con oración, recogimiento y deseo fervoroso. En su convento, las hermanas dedicaban el tiempo antes de acostarse a disponer el corazón para el día siguiente, especialmente cuando esperaban asistir a la Eucaristía. Esas horas de espera en silencio eran una forma de decir al Señor: deseo amarte mejor, enséñame a adorarte como mereces. El cuarto paso consiste en ofrecer un sacrificio silencioso como reparación, un ayuno moderado, una obra de caridad, un acto de paciencia en el hogar o un rosario rezado con fervor. Teresa de Jesús enseñaba que el amor siempre busca expresarse y cuando percibe una falla, procura compensar, no por obligación, sino por delicadeza espiritual. Quien ha herido a un ser querido y anhela realizar algo bello para pedir perdón. También se recomendaba escribir una plegaria personal que nazca del corazón, donde el alma dialogue con libertad ante el Señor. La propia Teresa acostumbraba a hacerlo. En uno de sus escritos menos conocidos, hallamos una súplica sencilla que redactó tras sentirse distraída varios días consecutivos en la misa. Jesús mío, ¿cuántas veces me he plantado ante ti sin lograr verte? Pero tú siempre me has mirado. Te ruego que esta oscuridad no me arrebate tu amor. Acepta mi regreso como si fuera la primera vez. Este gesto íntimo de plasmar lo que el corazón percibe y ofrecerlo en la siguiente comunión es un camino precioso para crecer en sinceridad, en sensibilidad interior y en anhelo de santidad. Además, Santa Teresa señalaba la importancia de realizar un examen de conciencia litúrgico. No basta con preguntarse al final del día si hemos pecado o no, sino también, ¿cómo viví hoy la Eucaristía? ¿Con qué entrega escuché la palabra? ¿Qué sentí durante la elevación del cuerpo de Cristo? ¿Estuve presente con todo mi ser? ¿Hablé sin necesidad? ¿Guardé silencio interior? Estas preguntas forjan una conciencia eucarística, que es la base de toda vida contemplativa en medio del mundo. La reparación implica también educar y ayudar a otros con caridad. Si hemos comprendido lo que no debe hacerse en la misa, y hemos sido nosotros quienes alguna vez nos distraímos o mostramos irreverencia, entonces nuestra experiencia puede iluminar a otros, no desde el juicio, sino desde el testimonio. A veces una palabra amorosa, una invitación al silencio o un ejemplo de recogimiento despiertan en otra alma el deseo de celebrar la misa con mayor hondura. Teresa afirmaba que el alma que repara con amor se vuelve más sensible al misterio, pues el pecado reconocido y sanado deja en ella una humildad que fecunda la vida espiritual. No hay que temer haber fallado. Lo grave es negarse a sanar. Quien acude con confianza a los pies del Señor, aunque haya hablado de más o haya permanecido frío, hallará siempre los brazos abiertos del Dios que se entrega sin cesar. En la tradición de los santos, muchos han compartido este camino de reparación. San Pío de Pietrelcina pedía perdón cada vez que su mente se dispersaba en la misa. Santa Margarita María de Alacoque ofrecía sus comuniones por quienes recibían al Señor sin fe. San Juan María Vianney lloraba al constatar que muchos asistían a la misa como si fuera una carga.
todos comprendieron que reparar no es retroceder, sino amar con mayor intensidad. Reparar una falta en la misa no es un acto puntual, sino una actitud de toda la vida. Es vivir cada Eucaristía con el deseo de no herir de nuevo al amor que se entrega. Es volver una y otra vez al altar como quien va a reconciliarse, a amar mejor y a aprender a adorar. Teresa nos dejó una lección poderosa. No hay alma tan caída que no pueda reavivarse si se postra con humildad al fuego de la Eucaristía. Y el alma que repara con amor pronto aprende a amar con una profundidad desconocida. La reparación es el puente entre la culpa y la transformación, y quien lo atraviesa llega a la adoración verdadera. Santa Teresa de Jesús no fue una teóloga sistemática, sino una contemplativa cuya alma ardía con la luz del Espíritu. Sus escritos no se llenan de definiciones dogmáticas, sino de verdades vividas en carne propia, nacidas de su relación íntima con Cristo, especialmente presente en la Eucaristía. Es precisamente en ese espacio consagrado donde su herencia brota con un murmullo potente. No redactó voluminosos tratados sobre la misa, sin embargo, dedicó toda su existencia a la alabanza. Para ella, la Eucaristía no era un asunto secundario, sino el eje alrededor del cual giraban sus ideas, su plegaria, sus decisiones y su obra reformadora. Cada monasterio que fundaba, cada comunidad que establecía, orientaba sus esfuerzos a la presencia del Santísimo. No bastaba con erigir un altar, era fundamental que las religiosas comprendieran que allí habitaba el amado, que el pan consagrado no era un mero símbolo, sino la persona misma de Cristo, y que todo debía ordenarse en torno a esa presencia viva. Su aportación eucarística no se impone con estridencia, ni aparece como norma imperativa, pero vibra con la solidez de lo eterno. Santa Teresa revela, desde la madurez de su propia experiencia, que el alma no progresa si no se inclina con autenticidad ante el sagrario, que toda renovación espiritual nace de restablecer una relación profunda con la misa y que la pureza del corazón se nutre del pan vivo y se manifiesta en la actitud de adoración. Entre los rasgos más destacados de este legado resalta su insistencia en el recogimiento. Para Teresa, no existe auténtica adoración sin silencio interior, un recogimiento que trasciende el mero silencio exterior y fija el espíritu en lo verdaderamente indispensable. El alma recogida es como quien cierra la puerta del mundo para abrir la ventana del cielo. Esta sencilla imagen encierra una enseñanza profunda. Si ansias a adorar, primero aprende a habitar tu ser interior, donde Cristo aguarda. La Santa de Ávila nos legó también la certeza de que el amor eucarístico no se demuestra solo en el templo, sino en la vida cotidiana. Aseguraba que quien adora sinceramente durante la consagración se entrega con caridad a lo largo del día. Quien se postra ante el altar se inclina igualmente ante el hermano necesitado. Quien recibe el cuerpo de Cristo debe convertirse en alimento para los demás. Este principio de transformación interior fue uno de los impulsos decisivos de su reforma. Teresa jamás separó la adoración del compromiso. No concebía una espiritualidad limitada a gestos piadosos sin producir frutos de conversión. Su amor a la Eucaristía la volvió más humilde, más servicial y más obediente, y enseñó que esa es la auténtica señal de una misa bien vivida, no los sentimientos ni las emociones, sino la transformación silenciosa del corazón. En tiempos en que muchos fieles asisten a la misa, sin comprender plenamente su misterio, Santa Teresa se erige como guía providente, no con discursos complejos, sino con expresiones que penetran el espíritu. Dios no está distante, sino realmente presente bajo las especies. ¿Y tú, dónde te sitúas cuando Él se entrega?
Esa es la pregunta que nos interpela desde su experiencia. No pretende culpar, sino despertar. No condena, sino que desafía, porque sabe que el trama espiritual más profundo no es el pecado, sino vivir la misa sin alma. Su legado también nos habla del poder sanador de la adoración eucarística. En momentos de enfermedad, de aridez o de confusión interior, Santa Teresa encontraba consuelo con solo permanecer junto al sagrario. A veces, cuando no podía comulgar, se sentaba en silencio ante el altar y repetía: «Aunque no te reciba, sé que estás, y eso basta para vivir». Esa fe tan sencilla, tan libre de exigencias y tan centrada en la presencia, es la herencia que ofrece a todo creyente en busca de un amor más auténtico. Otro aspecto discreto pero esencial de su legado es su invitación a la reparación. Ella sentía con hondura el dolor de saber que muchos no rendían al Señor la adoración que merece, y lejos de caer en la crítica o el reproche, ofrecía su plegaria, su entrega y sus lágrimas. «Si el mundo no te ama, Señor, yo quiero amarte por todos». Esa es la disposición que ella comunica a quienes desean acompañarla, no lamentarse por quienes no entienden, sino transformarse en almas reparadoras, adoradoras y siempre disponibles. Hoy, en un contexto de prisas, superficialidades y constantes ruidos, la voz de Teresa nos invita a recobrar el corazón eucarístico. No se trata únicamente de asistir a la misa, sino de aprender a vivir cada celebración. No basta con estar presentes físicamente, debemos estar presentes con todo nuestro ser. No es solo callar, sino entrar en ese silencio que se convierte en lenguaje de amor. Teresa nos recuerda que un alma bien vivida hace que cada consagración, poco a poco, se transforme en aquello a lo que adora, que el amor reiterado, humilde y silencioso tiene poder para cambiar, que quien permanece callado ante el misterio se nutre de la palabra y que no existe escuela más elevada que esa, dejarse moldear, misa tras misa, por el Dios que se dona. Su legado se expresa en silencio porque no necesita imponerse y, sin embargo, es tan firme como una roca. Está hecho de pequeños detalles, gestos interiores, oraciones breves, silencios ofrecidos. Está tejido de una vida que fue renunciando a sí misma para convertirse en morada del amado. Y si hoy escuchamos su voz, no será para acumular más enseñanzas, sino para vivir de otro modo lo que ya sabemos, que Cristo está vivo y nos espera en cada altar. Teresa no nos dejó un método, sino una llama. Quien la recibe empieza a vivir la Eucaristía con otro corazón, con mayor humildad, con más autenticidad y con un deseo renovado de adorar, porque su herencia no se aprende, se encarna, y si la encarnamos, aquel silencio pasivo se convierte en palabra viva dentro de nosotros. En uno de sus escritos más íntimos, después de participar en una misa donde sintió de manera profunda la presencia del Señor durante la elevación, Teresa plasmó una frase que nunca pensó publicar. Era un susurro dirigido únicamente a él, una expresión sencilla y breve, nacida de un alma enamorada que solo ansiaba amar bien. Jesús mío, si el silencio me acerca más a ti, enséñame a callar con amor. No fue una fórmula piadosa para otros, ni un consejo general, sino una súplica personal nacida de lo más hondo de su corazón. En esas palabras, Teresa condensó su teología de la adoración, que el alma ante lo Santísimo no necesita hacer ruido para ser escuchada, que el silencio puede hablar con más elocuencia que cualquier palabra, que el amor auténtico se expresa mejor de rodillas que al hablar.
Hoy, después de haber recorrido juntos el camino entre lo que no debe decirse y lo que sí puede pronunciarse, tras haber tocado el misterio del silencio interior, del respeto, de la reparación y del amor verdadero, aquella frase final adquiere un significado especial. No es solo una oración, es una llave que abre el corazón al misterio, que convierte la misa en encuentro, que transforma la costumbre en fuego. Si alguna vez dudas sobre qué decir durante la consagración, no te angusties. Teresa nos enseñó que tal vez no decir nada y mirar al Señor con amor sea lo más valioso que podemos ofrecer. Y si sientes el impulso de pronunciar alguna palabra, que sea esta: enséñame a callar con amor, porque quien aprende a callar ante Dios, aprende a escuchar, a adorar y a dejarse transformar. Este es el regalo que Santa Teresa nos legó, una manera renovada de celebrar la misa, no con más objetos, sino con mayor hondura, no con más estridencias, sino con más reverencia, no con más palabras, sino con más entrega del corazón. Si esta enseñanza ha conmovido tu espíritu, continúa profundizando en el amor a la Eucaristía y descubre otros recursos que te inspiren a adorar con más autenticidad, a vivir con mayor plenitud y a orar con más verdad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que cada celebración a partir de ahora sea un altar interior donde el alma se postre ante el Dios vivo con sinceridad y amor. Nos reencontraremos en la próxima ocasión. Hasta entonces, que el silencio de Santa Teresa y el cariño de Jesús guíen tu corazón cada vez que el cuerpo de Cristo se eleve ante tus ojos. Paz y bendición.